El plato fuerte. El presidente López Obrador no quita el dedo al renglón sobre el caso de María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, que ahora sabemos estuvo cobrando una pensión vitalicia por parte de Pemex, se embolsó más de 29 millones de pesos. Bueno, el presidente dice, ojalá que sea investigada por Claudio X González. Pues no lo va a hacer porque precisamente Claudio X González es el fundador de Mexicanos contra la Corrupción, son muy cercanos. Hay que resaltar que López Obrador también dice que toma este desafío del INAI, que dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias en su investigación que abrió de oficio porque supuestamente se expusieron datos personales de María Amparo Casar, siendo que el INAI es el Instituto de Acceso a la Información Pública, o sea, es de acceso, no para cerrar información de María Amparo Casar, que en el momento en que empezó a recibir esa pensión vitalicia era funcionaria federal, su esposo pues también era funcionario de Pemex, y el dinero que ocupó María Amparo Casar durante estos años es dinero público. Pues resulta que dar a conocer un presunto caso de corrupción es delito. Pero quien lo sostiene es el Instituto de la Transparencia. Es lo más contradictorio, paradójico que puede haber. Y que me van a sancionar y que hasta las últimas consecuencias. Acepto el desafío, porque tengo muchas cosas que decirles y probarles. Y sobre esto, pues ahí está la ironía del presidente López Obrador en torno al papel de Claudio X González. Dice, ojalá que investigue también. ¿Saben quién va a hacer la investigación para ver si es cierto o no de que hubo corrupción en el asunto de la señora Casar? La va a hacer Claudio X González, ese instituto. Y además le van a dar copia a quien los está financiando o a uno de los que están contribuyendo a financiarlo, al gobierno de Estados Unidos, con copia, para ver qué dicen los del gobierno de Estados Unidos, si van a seguirles apoyando. Y a propósito de las mañaneras, bueno, entiendo que estamos en la cámara de enfrente, o ustedes me van diciendo a cuál miro. El presidente López Obrador dice que el Tribunal Electoral le está pidiendo cercenar, editar las mañaneras. Pero ni modo que López Obrador, después de que hace una conferencia, se ponga con Jesús Ramírez, el vocero presidencial, a ver qué sí suben y qué no suben. Además, se emiten en vivo y ya las vimos y de ahí varios tomamos fragmentos. Entonces, que el tribunal pida que se cercenen las mañaneras me parece que es hasta un acto ocioso. Pero dice López Obrador, vamos a obedecer la ley, pero díganos exactamente qué quieren que hagamos. Recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras. El asunto es que vamos a enviar una carta del día de hoy porque es imposible editarlas. ¿Cómo nos tendrían ellos que orientar? Porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión, conferencias, porque queremos cumplir. Siempre hemos cumplido con sus resoluciones. Nada más que nos digan cómo y les vamos a hacer algunas sugerencias. Una de ellas es de que nos informen de manera rápida cuando consideren que se están
infringiendo los procedimientos, las leyes, las normas, que nos avisen y bajamos completo la conferencia. Es de que nosotros mismos termina la conferencia, se deja 24 horas y la bajamos. De aquí al día 2 y luego las volvemos a recuperar, pasando las elecciones. Eso también tengo que resolver. Si cuando termine el gobierno la dejamos, toda la serie, que es un buen testimonio, para consulta. Se reserva, pero yo pienso que la vamos a dejar. A propósito de la libertad de expresión, el presidente López Obrador criticó que les estén dando premios a The New York Times, ProPublica, el Pulitzer, a estos que han ejercido actos de propaganda en contra del gobierno de López Obrador. Incluso algunos han atrevido a decir que él es un narcopresidente. ¿Cómo van a premiar al New York Times? Sí, fue el que recibió la información de Assange, la publicó y después le dio la espalda a Assange, y ahí está Assange preso y no hacen nada para demandar la libertad de Assange. Y premio. Bueno, pues los adversarios del presidente López Obrador lamentablemente están utilizando el tema de la tragedia que significó pues una pandemia. Por definición afectó a diversas partes del mundo. Veamos cómo le afectó a Estados Unidos, cómo nos afectó y cómo le pegó a otros países. Además, a nosotros nos tomó por sorpresa y con un sistema de salud destruido por los neoliberales. Pero los propios neoliberales hicieron un diagnóstico. Ellos dicen que todo es culpa de Hugo López-Gatell. Utilizan esto con fines políticos y peor aún, con fines electorales, porque ahí tenemos parte de lo que exhibió López Obrador, una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a Antonio Lascano, un biólogo, que tiene como conclusión de su informe sobre la pandemia que hay que ir a votar en favor de la oposición. Veamos. Y estamos abiertos a todas las evaluaciones. Estamos abiertos, ¿saben?, hasta los estudios que hicieron sobre el manejo de la pandemia, que de pura casualidad lo dieron a conocer ahora que hay elecciones, ¿no?, acusándonos de que manejamos mal todo lo relacionado con la pandemia. Es muy sencillo, muy sencillo de explicar. Les voy a poner dos opiniones sobre esto de dos de nuestros adversarios, de los que promovieron esta estrategia, este supuesto estudio, gente de Narro y de todos los que lamentablemente dominan ahí en la UNAM. Antonio Lascano Araujo es de los que han estado en contra de nosotros, también de ese círculo, igual como el de los abajo firmantes. Miren lo que dice. Bien, pero cuando estamos hablando de 800,000 muertes, 320,000 muertes, 320,000 personas que no debieron haber muerto, cuando estamos hablando de casi 5,000 integrantes del sector salud, médicos, enfermeras, ayudantes, químicos, sí, que murieron, el número 1 de muertes del sector salud en el mundo, cuando estamos hablando de 215,000 huérfanos de padre o madre, no hay un responsable, ¿eh?
Yo creo que hay muchos responsables. y yo creo que una forma que existe en un país democrático de ejercer la justicia es a través de las urnas. Eso es un arma poderosísima que todos tenemos. O sea, las urnas. ¿Sí? Hay que ir a las urnas. Y lo mismo dijo, con otras palabras, el abogado Javier Coello, el que se hacía llamar el fiscal de hierro. Dice López Obrador que era absolutamente autoritario. Señala qué tiene él de especialista sobre la salud. Quizá nada más en su momento era especialista, pero en el tehuacanazo, es lo que plantea López Obrador sobre Javier Coello, quien también pide votar en favor de la oposición. Están en su derecho de libertad de expresión, sin embargo están haciendo politiquería. Este ex fiscal de hierro decía que iba a meter a la cárcel a Hugo López-Gatell. No ha logrado hacer nada de eso porque no tiene sentido sus acusaciones, pero esto lo dijo con Azucena Oresti. Además, el reporte revela, fíjese, a diferencia del discurso, que la Ciudad de México manejó mal la pandemia, acumula el 24% de las muertes. Fíjese cómo la narrativa es totalmente distinta a la realidad, porque pues estos son datos, la narrativa se vino a caer con este reporte. Así es. Entonces tenemos que estar muy pendientes, Azucena. Y con todo respeto, y perdónenme que yo tome su tribuna, necesitamos salir a votar el 2 de junio para cambiar a esta mentira que es la cuarta transformación. Era médico, pero especialista en el manejo del Tehuacán. Así rió a carcajadas López Obrador ante la desesperación de sus adversarios, que son capaces de sujetarse de un clavo ardiente. Y en este caso se sujetan de algo que fue una tragedia, una pandemia, para hacer politiquería. Golpes bajos y ruines que tienen un efecto contrario, el efecto boomerang. Hay que destacar que en otros temas el presidente López Obrador señaló que se retira al terminar su mandato, insiste en que deja la vida pública, que no será cacique, ni jefe máximo, ni mucho menos líder moral, que no va a dar consejos. Insiste en que se retira. Y a propósito de su legado, dice, espero más adelante irme al cielo, pero pasar por el infierno para ver quiénes están por ahí. Ya cumplí mi ciclo, ya. Y no hay que caer en el necesariato, ni sentirnos insustituibles, y no tratar de ser líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique. Ya terminé, ya estoy terminando. No voy a salir, no voy a aceptar ninguna invitación a congresos, no voy a salir del país. Me voy a dedicar a algo que creo es importante, que va a ayudar precisamente a continuar con la revolución de las conciencias. Me voy a dedicar a hacer una investigación sobre la forma de vida y de pensar de los habitantes del México prehispánico. Estoy hablando a futuro, ya para entonces nosotros vamos a estar allá encontrándonos con otros. Nada más quisiera yo ir, deseo ir al cielo, pero me gustaría también pasar cuando menos, ¿no?, por el infierno para ver cuántos me voy a encontrar ahí.